palabra en este tiempo, en todo lo que Él nos va a llevar. Amén. Inclina ahí tu rostro y dile al Señor: Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos que tú te reveles sobre cada una de nuestras vidas, Señor, y tú puedas hablarnos a cada uno, Padre, que tú pongas de tu poder, de tu presencia, nos des la sabiduría y el entendimiento para poder hacer tu voluntad en todo tiempo, y que podamos salir de este lugar tomando acciones, Señor, en nuestra vida para todo lo que tú nos llames. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, yo tengo para ti un tema en esta mañana que le he titulado Principios para ser sabio en la vida. Amén. Principios para ser sabio en la vida. ¿Cuántos creemos que necesitamos sabiduría para caminar en esta vida? Muchos de los que estamos aquí lo sabemos, necesitamos la sabiduría. Pero qué bueno es que tú y yo podamos irla adquiriendo día tras día, porque la sabiduría es un don de Dios. La sabiduría es un regalo que Dios da a quienes. Primeramente, a aquellos que caminan en su verdad. Segundo, a todos aquellos que se la piden. Si no le pides a Dios sabiduría, pues muy probablemente no vamos a ser tan sabios como pudiéramos. Amén. Y nos ahorraríamos muchos problemas, porque para eso nos da la sabiduría el Señor, para tomar las decisiones correctas y para actuar en la forma en la cual quiere que actuemos, para que tengamos un fruto de justicia y podamos ser de bendición unos y otros. Me gustaría que pudiéramos hablar en las escrituras de este tema, en particular en el libro de Santiago. Hay muchos libros que hablan de la sabiduría de Dios. Inclusive hay un libro que es específico en ello, que es el libro de los Proverbios, que el Señor se lo dio a uno de los hombres más sabios que han existido. Que fue a Salomón, el hijo del rey David. Dios le dio esta enseñanza para cada uno de nosotros, pero no vamos a hablar del libro de Proverbios, vamos a hablar de la sabiduría conforme al libro de Santiago. Y ahí me gustaría que pudiéramos abrir la Biblia en el libro de Santiago, en el capítulo número 3, en el verso número 13. Y vamos a leer lo que dice la palabra. Y empieza con una pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? A ver, ¿quién es sabio y entendido entre los que estamos aquí? ¿Hay alguno? Muy bien, pues muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Qué interesante es de que si alguno nos creemos sabios, porque tal vez no levantamos la mano, ¿verdad? Por pena o por vergüenza, pero tal vez en nuestra mente decimos: yo sí soy bien sabio, ¿verdad? Bueno, la verdad de las cosas es que uno puede decir: bueno, yo creo que tengo más sabiduría que antes, o creo que estoy actuando con menos sabiduría que antes, pero pues yo creo que siempre podemos ir creciendo en ella, podemos ir desarrollando nuestra vida en base a eso. Ahora, manifiesta una respuesta a esa interrogante el apóstol Santiago, diciendo: bueno, tú tienes que mostrar por tu buena conducta. Si tú crees que eres sabio, tú tienes que mostrar con tu buena conducta esa sabiduría. Tú tienes que dar un fruto de eso que de alguna manera tú crees tener, tú crees estar teniendo. Entonces vamos a ver realmente cómo es que debe de ser ese fruto, cómo es que debemos de manifestarlo. La sabiduría es una cualidad dada por Dios, es un don. Con ella vamos a poder tomar las decisiones correctas y ser guiados por el Señor en nuestra vida. ¿Sabías tú eso? Vamos también a bendecir la vida de la gente que está alrededor de nosotros, y nos va a ir bien en todas las cosas que nosotros emprendamos, si es que actuamos conforme a la sabiduría que Dios ha puesto. Ahora, hay tres cosas que tenemos que tener bien claras. La sabiduría está fincada o está fundada en el temor de Dios. Si nosotros tememos a Dios, entonces vamos a caminar en sabiduría. Así lo dice la palabra, donde especifica claramente que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces lo primero que tenemos que saber es que si queremos ser sabios, tenemos que tener temor a Dios, tener un temor reverente para hacer lo que Él nos pide. Segundo, la sabiduría se guía por principios establecidos en la palabra de Dios.
¿ok? La sabiduría está descrita en las Escrituras para poder caminar en ella y para poder actuar en ella. Tercero, la sabiduría no es guiada nunca por sentimientos, porque muchos de nosotros tomamos decisiones con respecto a los sentimientos que podemos tener en algún momento de nuestra vida. Y déjame decirte que esto solamente nos va a meter en problemas. Así que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y por lo tanto no podemos confiar en él. Tenemos que confiar en los principios de sabiduría que Dios ha depositado en su palabra. Ahora bien, vamos a continuar leyendo el libro de Santiago. Leímos el verso 13, vamos al verso número 14. Dice la palabra: pero si tenemos celos amargos y contención en nuestro corazón, no te jactes diciendo que tienes sabiduría. Dice, ni mientas contra la verdad. Entonces, primero nos dice ahí el apóstol Santiago que muestres por la buena conducta tu sabiduría que dices tener, que crees tener, y con tus obras que van a ser el fruto de esa sabiduría que tú estás teniendo. Pero luego dice, pero si tú dices que tienes sabiduría y tienes celos amargos y aparte te estás peleando constantemente con toda la gente que se pasa alrededor tuyo, pues créeme que no estás siendo tan sabio. No te jactes, dice, ni mientas contra la verdad. Porque luego dice el verso 15, porque esta sabiduría que tú crees tener no es una sabiduría que desciende de lo alto, sino es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Qué impresionante. ¿Tú crees que puede haber gente que sea sabia y que no tenga la sabiduría de Dios? Pregunto. Bueno, hay algunos que son sabios, pero que no son sabios según lo que Dios ha establecido, según los principios que Dios ha puesto. ¿Tú crees que Hitler era sabio? Pues fue sabio para hacer lo que él hizo, y aún así le fue como en feria, tarde que temprano. Pero fíjate lo que en su sabiduría terrenal, animal y diabólica hizo. Pudo matar a más de 6 millones de judíos. Quería acabar con todo ese pueblo. No pudo, nada más porque Dios se interpuso ahí en contra de toda la situación que estaba él haciendo. Vino a traer también millones de muertes, una guerra devastadora, la mayor de todas las guerras que ha habido en Europa, ¿verdad? Y en diferentes lugares del mundo, en África, en Asia, a causa de la sabiduría diabólica que estaba en él. Y hay gente que maquina cosas perversas en su corazón, en su mente. Hay gente que es sabia para articular estrategias para vengarse de los demás. Eso es una sabiduría diabólica. Por eso dice el verso 16, porque donde hay celos y hay contención, o sea pleito, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Wow, qué impresionante puede ser esto, de cómo la gente puede experimentar una maquinación en su mente para poder tratar de dañar a aquellos que les han dañado. Yo creo que aunque estemos aquí en la iglesia y aunque muchos nos consideremos muy santos delante del Señor, han venido esa clase de pensamientos a nuestra mente. Yo creo que ya saben un poquito de lo que estoy hablando, donde alguien nos ha hecho algo y buscamos la manera de arremeter en contra de esa persona o de vengarnos. Y ahí estamos maquinando y estructurando la forma en poder devolverle el mal que nos hizo esa persona. Gracias al Señor porque Él trae convicciones a nuestras vidas y muchas veces trastorna también los pensamientos perversos que pueda haber en nuestra mente y en nuestro corazón. Nos da una, ¿cómo le pudiéramos llamar? Una desgreñada ahí para hacernos entender un poquito mejor y acomodar nuestras ideas y recapacitar y dejarle la venganza al Señor, dejarle las cosas al Señor, si es que Él quiere actuar de la manera en la cual Él quiera. Porque imagínate si los que trajeran algo contra ti clamaran a Dios para que se vengara de ti, pues yo creo que ya no habría iglesia en este lugar, ya nos hubiéramos muerto todos. Así que yo creo que debemos de dejar al Señor
todas las injusticias en las cuales nosotros, las cuales pueden hacer en contra nuestra, y dejar al Señor que trabaje. Él trabaja de la mejor manera en todas estas cosas. Así que definitivamente la sabiduría del mundo no conduce a que el plan de Dios se cumpla. Podemos encontrar un consejo en la gente que no conoce a Dios también, pero en la mayoría de las veces el consejo será egoísta y nunca tratando de reconciliar, sino tratando de traer venganza o de pagar mal con mal. Qué importante es que tú y yo entendamos esto claramente, porque muchas veces vamos a pedir consejo a la gente porque no sabemos cómo resolver un problema. Ya, o vas con el psicólogo, o vas con tu amiga o con tu amigo, o vas con la gente ahí que te conoce, con tu familia, con tu papá, con tu mamá o con el que sea, y les pides un consejo. Y muchas veces cuando esta gente no conoce al Señor, te va a dar por tu lado. Ah, te hizo esto. Ah, no, pues tú hazle esto, otro. Tú no tienes por qué andar aguantando esta situación. Tú no tienes por qué soportar a esta persona. No, hazle lo mismo que te hizo, te engañó, pues engáñale tú también. Te hizo esto, ah, bueno, pues tú devuelves la de igual manera. Y yo creo que pues no es la sabiduría que viene de lo alto la que actúa de esta forma. Tenemos que saber qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos y poder acudir a Él para actuar en cada una de estas situaciones. Vamos a continuar ahí en el libro de Santiago, hablando de la sabiduría. Ahí en el verso número 17 dice la escritura: pero la sabiduría que es de lo alto, y hablamos cuál es la que no es de lo alto, la animal, terrenal y diabólica. Dice, esta es primeramente pura, después es pacífica. Dos cosas. ¿Qué más es? Amable. Tres. ¿Cuál más? Benigna. Cuatro. Llena de misericordia. Cinco. ¿De qué más? De buenos frutos. 6. Sin incertidumbre. 7. Ni hipocresía. 8. ¿Ok? Dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así que la sabiduría de lo alto tiene 8 cosas en lo particular como características esenciales en ella. Entonces vamos a hablar de estas 8 cosas para ver si nosotros estamos actuando conforme a ellas o si es que tenemos que enderezar nuestros pasos para actuar de esa manera y que nos vaya bien y que podamos ser de testimonio donde quiera que nosotros estamos. Entonces lo primero que es la sabiduría es ¿qué? Pura. Vamos ahí. Vamos a verlo, el primer punto. Ahí en 1 Timoteo, en el capítulo número 4, vamos allá al verso número 12. Dice la escritura. El apóstol Pablo le está hablando a uno de sus discípulos. Primeramente te lo dejo como contexto. Le está hablando a uno de sus discípulos que ¿cómo se llamaba? Timoteo, ¿verdad? Pues es la primera carta a Timoteo. Entonces le está escribiendo una carta a Timoteo y le está diciendo a Timoteo: Timoteo, yo te estoy preparando para que seas una persona que sea de un gran testimonio. Necesitas mucha sabiduría para la misión que vas a tener, porque tú vas a pastorear una de las iglesias o varias de las iglesias que yo voy a estar levantando. Entonces necesito que estés preparado y que ninguno, ahí le empieza a decir, tenga en poco tu juventud. ¿Qué es lo que le está diciendo Timoteo? No te sientas menos porque de alguna manera pues eres joven. No te sientas inseguro, no sientas una baja autoestima en ti por esta situación. Dice, sino sé ejemplo de los creyentes, ¿ok? Sé ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Una característica esencial que tenía que tener Timoteo para poder servir al Señor, para cumplir el llamado de Dios, es que tenía que tener pureza. La sabiduría implica también tener pureza en su manera de vivir. En esta primera parte van implícitas nuestras cualidades morales. Cuando tú tomas una decisión y quieres saber si provienen de Dios, vas a tener que ver si la pureza se va a ver reflejada en esa decisión que tú estás tomando, ¿ok?
Cuando tú tomes una decisión, si tú quieres que esa decisión sea una decisión sabia, o si tú quieres saber si esa decisión va a ser sabia, pues tiene que ir ligada a la pureza. Si no va ligada a la pureza, entonces tu decisión va a ser una decisión que va a guiarte a la impureza y no va a ser sabia. O sea, te va a meter en problemas. Si está la carne relacionada a esta decisión que vas a tomar, entonces pues vas a caer en lascivias, vas a caer en mentiras, vas a caer en fraudes, vas a caer en envidias, vas a caer en avaricia, en pleitos, en rencores, en resentimientos, vas a ir por un camino equivocado y no vas a tomar una decisión sabia en tu vida. Hay gente que trata de justificar sus acciones. ¿Cuántos creemos eso? Muchos tratan de justificarse a sí mismos cuando están caminando en una dirección correcta y hasta tratan de torcer la palabra, tratan de torcer las escrituras para poder actuar o hacer las cosas que están haciendo de manera obviamente no sabia, pero para sentirse bien y para que otros vean que ellos están bien en lo que están viviendo. Y desgraciadamente los llevan a meterse en problemas serios en su vida y a quedar con un vacío muy grande en su corazón y a estar cada vez más alejados del Señor, porque esas acciones no reflejan la pureza de Dios. Podemos ver inclusive cómo nuestra sociedad se está descomponiendo a causa de la falta de sabiduría de la gente, donde ya un hombre no es un hombre porque nace con sus cromosomas, sino es un hombre porque piensa que es un hombre. Tal vez puede ser una mujer que piensa que es un hombre, pues ya es un hombre. Si un changuito empieza a actuar como una persona, pues tal vez él piensa que es un hombre y lo vamos a tratar como tal y le vamos a dar una credencial para votar y puede votar por el partido que quiera, ¿verdad? Y no son así las cosas. Ahí empieza a fallar la sabiduría porque no va relacionada a la pureza. Y eso empieza a meter en problemas no solamente a la persona que está viviendo eso, sino a toda la familia y en sí a toda la sociedad, porque la base de la sociedad es la familia. Y qué interesante es ver cómo actualmente pues a los niños se les está enseñando que ellos pueden ser lo que ellos quieran, ¿verdad? Para empezar, los niños pues necesitan que se les dé una identidad, pero la mayoría de los casos los niños tienen una identidad ya establecida porque pues son hombres o son mujeres. Habrá ocasiones en donde hay que afirmar esa identidad, pero me llama la atención cómo en las escuelas ahora se les está enseñando para que ellos puedan tomar la decisión de ser de toda la gama que hay de lésbico, gays, homosexuales, transvestis y no sé qué tantas cosas más, pues para que ellos tomen la decisión que quieran. Los niños muchas veces llegan con una identidad correcta a la escuela y muchas veces ahí les trastornan esa identidad. Otras veces me ha tocado algunos casos donde quieren experimentar, que dicen, pues yo no siento atracción, dicen algunas muchachas que hemos podido saber sus casos, dicen, pues yo no sentía atracción por las mujeres, pero pues como se hablaba tanto de eso, pues quise probar, tal vez yo era de esa partida. Y qué triste es que así están ahora los muchachos en las escuelas, metiéndose en todos estos problemas por todas las enseñanzas que se le están tratando de meter ahí en su cabeza para que puedan cambiar e ir a una dirección totalmente opuesta. Sabiduría terrenal, animal y diabólica. Esa no es la sabiduría de Dios. Y desgraciadamente, ¿cuántas personas llegan a ser dañadas por todas estas ideologías que se están infiltrando en nuestra sociedad? Estamos viendo un deterioro muy fuerte en la moral, en la sociedad, y cómo las familias se van rompiendo, se van destruyendo poco a poco. Antes era muy difícil que una persona pudiera divorciarse. Tenía que pasar por un proceso bastante largo, donde recibía consejería, donde trataban de arreglar los problemas de la pareja y un sinfín de cosas. Ahora
bueno, ya hay algo que le llaman el divorcio express. En algún lugar vi un anuncio que decía: en 20 minutos está usted divorciado, ¿verdad? Y la gente haciendo fila para estar en esos lugares. Y qué triste puede ser todo eso, porque esa no es la sabiduría de Dios. La gente toma decisiones incorrectas que les meten en un sinfín de problemas. Muy bien. Entonces vemos que primero la sabiduría tiene que ser pura. Todas las decisiones que tú tomes y todo lo que tú pienses tiene que ir relacionado en la pureza. Por eso la palabra dice que pensemos en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y cuando nosotros pensamos en eso, podemos ser sabios en nuestra manera de caminar. Lo segundo, lo primero era lo puro, lo segundo es lo amable, ¿ok? Entonces, la pacífica, después es lo pacífico, ¿verdad? Entonces, lo segundo que tenemos que saber es que tenemos que amar la paz. Tú y yo tenemos que amar la paz. Y si tú amas la paz, entonces tú vas a actuar conforme a que venga como consecuencia la paz. ¿A qué? A tus relaciones, a tu matrimonio, a tu familia. Tú vas a hacer las cosas de tal manera que suceda la paz alrededor tuyo. El libro de los Salmos, en el capítulo 34, en el verso 14, dice la palabra: apártate del mal y haz el bien. Ahí está el Señor dando unas instrucciones. Apártate del mal. O sea, si tú buscas el conflicto, si tú buscas ahí el problema, hacerlo más grande, o si tratas de arreglar las cosas de tal manera que tú salgas vencedor en la discusión, pues te vas a meter en problemas y no vas a estar actuando correctamente. Apártate del mal, de esa clase de situaciones, y dice: haz el bien. Y luego dice estas palabras en especial: busca la paz y síguela. Y para buscar la paz, o para tener la paz, hay que buscarla. ¿Y cómo se busca la paz? Bueno, siempre vamos a tener que tratar de actuar de tal manera que veamos el futuro, ¿verdad? No somos clarividentes ni nada por el estilo, pero sí podemos pensar cómo pudiera ser nuestro futuro si nosotros respondemos de una o de otra manera. Si nosotros actuamos de una forma o de otra forma. Por ejemplo, si hay un conflicto, ¿verdad?, donde alguien viene y te grita o te insulta o te hace cualquier cosa, pues tú puedes responder de dos maneras. Una es de la misma manera en la cual te están hablando, tratando de ganarle a la otra persona, y la otra es de manera tranquila, de manera apacible, a través de la cual puedas resolver esa situación con tranquilidad. Y ¿sabes qué? Que va a venir la paz de Dios, porque la blanda respuesta, ¿qué es lo que dice la palabra? Aplaca la ira. Entonces empezamos a actuar de una manera diferente. Aquí en este punto va implícito nuestro carácter. Cuando tenemos que enfrentar un conflicto, ¿cómo lo vamos a enfrentar? ¿Sale nuestro mal carácter a flote o tomamos decisiones con sabiduría? ¿Nos dejamos guiar por la molestia que tenemos en el momento o tenemos el dominio propio para controlarnos y actuar correctamente? Una persona sabia es una persona que está llena del Espíritu Santo. Y cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú vas a actuar con sabiduría, porque el dominio propio es parte del fruto del Espíritu. Y cuando tu carácter, porque una persona de mal carácter, ¿cuál es? Es una persona que se sale de sus casillas, es una persona que no tiene dominio de su vida, es una persona que no se puede controlar, ¿verdad? ¿Para qué me invitaron si ya saben cómo soy? Dijo alguno, ¿verdad? Que se empezó a poner ahí medio problemático en el lugar a donde fue. Y la verdad de las cosas es que así hay gente que dice: bueno, pues yo soy Treviño, yo soy Ferrara, yo soy, ponle el apellido tuyo, ¿verdad? El que tú tengas. Y así somos los de mi familia.
somos medio recios y somos medio toscos para hablar y hablamos de esta manera. Bueno, pues así pueden ser en tu familia, pero ¿cómo es en la familia de Dios? ¿Cómo hablamos en la cultura del reino de Dios? ¿Cómo es la manera en la cual Jesús habló? Porque pues si tomamos como ejemplo a nuestra familia, pues nos va a faltar mucha sabiduría para tomar la manera correcta, pero si actuamos conforme a la manera de Cristo, pues déjame decirte que no nos vamos a equivocar y nos va a ir bien en la vida. Así que tenemos que ver el futuro, tenemos que ver qué es lo que pasará cuando yo suelte algo que tengo guardado en mi corazón y que no está arreglado y que va a dañar a la otra persona. A ver, ¿qué va a pasar? ¿Va a venir algo bueno? ¿Voy a ser de bendición para la otra persona? ¿Voy a ganar el punto? Pues déjame decirte que si tú estás casado y le ganas el punto a tu esposa o a tu esposo, pues de todos modos estás perdiendo. ¿Por qué? Porque el matrimonio, ¿cuántos son? Son uno. Y si tú dañas a tu esposa, ¿a quién estás dañando? Pues a ti mismo. Y viceversa también en los matrimonios, ¿verdad? Pero ¿qué tal en la familia? Tal vez cuando enfrentamos también ahí alguna diferencia, que por lo regular cuando tenemos más diferencias es con aquellos que están cercanos a nosotros, aquellos con los que tenemos confianza. Tenemos que actuar con sabiduría con la gente. La gente tiene que ver a Cristo reflejado en nuestras vidas, y para ver a Cristo reflejado tiene que haber mucho dominio propio en cada uno de nosotros. Una persona de un buen carácter o de carácter fuerte es una persona que domina sus emociones, que domina su temperamento, que domina la forma de actuar en su vida, que va a dañar a las otras personas o que va a causar un problema muy grave. Así que tú y yo tenemos que actuar con sabiduría, tenemos que ser sabios en esto. Muy bien, la tercera cosa, ¿cómo tiene que ser la sabiduría? La primera era pura, después pacífica. Tercera, amable, amén. Entonces siempre es amable la sabiduría. Segunda de Timoteo dice en el capítulo 2 verso 24, otra vez hablándole Pablo a su discípulo, y le dice: porque el siervo del Señor no debe de ser como contencioso. ¿Qué es contencioso? Peleonero, pleitista, ¿verdad? Sino ¿cómo debe de ser? Tiene que ser amable para con los que se portan bien con él. No, ¿verdad? Tiene que ser amable para con todos, apto para enseñar. Una persona apta para enseñar es una persona que tiene el carácter bien fortalecido. Yo me acuerdo que una vez estaba en la escuela y un maestro hasta me le hizo de bronca. Digo, yo era una fichita, ¿verdad? En la escuela cuando no conocía al Señor y estaba molestando ahí, pero el maestro me le hizo de pleito ahí en el salón de clases, y a mí me dio risa en ese entonces, ¿verdad? Porque dice, bueno, no creo que vaya a perder su trabajo y vaya a perder todo por pelearse conmigo. Aparte que a mí me gustaba ese estilo de vida, pero caí en cuenta de algo. Digo, primero que estaba yo mal, ¿verdad? En ese momento por actuar de manera incorrecta, pero pues el maestro cayó en mal también al actuar de esa manera. No puede él caer en esa situación por una persona necia que está ahí en el salón, ¿verdad? El necio era yo. Pero no puede caer el maestro en esa situación, y muchas veces como siervos de Dios. ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? ¿Verdad? Levanten su mano. Todos debemos ser siervos de Dios. Si tú no lo eres, tú debes de ser un siervo, alguien que le sirva a Dios en lo que Él te pida. Pero bueno, como siervos de Dios tenemos que ser un reflejo de lo que un siervo de Dios tiene que ser, y tiene que ser apto para enseñar. ¿Y cómo debe ser una persona apta para enseñar? Pues una persona que controle su vida de aquellos que son medio necios y que están tratando de hacerle caer en problemas o de meterse ahí en conflictos o sacarlo de sus casillas. Porque cuando tú le compartes a alguien a Cristo, ¿a cuántos les ha tocado que la gente también, hay gente medio necia, ¿verdad? Que te trata de sacar de tus casillas y que estás a punto de
perder toda tu cristiandad a causa de los comentarios que te hacen o de la forma que se expresan o de la burla que pueden llegar a tener, y decirle al Señor: Señor, bueno, pues permíteme tantito, durante 5 minutos no voy a ser cristiano, ¿verdad? Y ahorita vuelvo a tomar otra vez el hábito. Pero no, la verdad de las cosas es que tenemos que ser aptos para enseñar y sufridos. Me llama mucho la atención esta palabra, porque una persona sabia tiene que ser sufrida. ¿Tú crees que Jesús era sabio? ¿Tú crees que Jesús sufrió? Definitivamente. ¿Tú crees que están? Fíjate la sabiduría de Dios. Quiero que comprendas un poquito a través de esta ilustración. Jesús vino, ¿a quién vino? A su pueblo, a los judíos, ¿verdad? A los suyos vino, dice la palabra, pero los suyos no le recibieron. Entonces viene Jesús, trata de traer las buenas nuevas, trata de traer el mensaje de salvación, establecer el reino de Dios en sus vidas, cumplir el llamado y el propósito que Dios tenía para todo el pueblo. Y el pueblo no lo recibió, al contrario, lo fue a crucificar ahí a la cruz del Calvario. Si tú hubieras sido Jesús, ¿qué hubieras hecho? Hubieras hecho lo que decían: bueno, pues dile a tu padre que mande sus ángeles y que te rescate. O como dijo el ladrón, que te rescate y que se los eche a estos que están aquí abajo y salgamos bien librados. No pudieras tú hacer eso si tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús era sabio y Él sufrió por su pueblo. Sufrió por ti y por mí, porque dice que los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y qué interesante es saber que Jesús, en su inmensa sabiduría, al sentirse humillado y al verse humillado, al ser escupido, le quitaron sus vestiduras, echaron suerte sobre ellas, se burlaban de él, le clavaron las manos, estaba latigado, estaba herido, estaba sufriendo cruelmente a causa de cada uno de nosotros. Y él, en su inmensa sabiduría, dijo: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. ¡Wow! El ejemplo mismo de lo que es ser sufrido. El ejemplo mismo de la manera en la cual tú y yo debemos de actuar, porque muchas veces no nos aguantamos ni que nos digan cualquier cosita, una diferencia de opinión. Hay veces que ni nos están diciendo nada, simplemente la persona opinó diferente a nosotros y lo tomamos como un insulto, como una falta de respeto, y tratamos de callar a esa persona o de tratar de apagar el argumento que pudo haber tenido de una manera incorrecta. Un siervo de Dios es sabio, pero también es amable. Fíjate la amabilidad que manifestó nuestro Señor Jesucristo. La sabiduría no refleja falta de carácter, sino todo lo contrario. Porque hay veces que creemos que cuando la persona es amable, le puedes decir lo que quieras y lo puedes insultar. No, esas son las personas más fuertes. Son las personas que pueden controlar más su interior. Porque por eso allá en los Estados Unidos, a muchos de esos niños que eran bien amables y que los bulleaban y les hacían lo que fuera, un día trajeron una AK-47 y le empezaron a disparar a todos los que estaban ahí. Así que cuando veas a alguien así, muy amable, pues no creas que no puede salirse de sus casillas o puede hacer algo fuera de sí, ¿verdad? Por aguantar esa situación. Pero déjame decirte que nosotros tenemos esa misma esencia. Pudiéramos hacer una destrucción total donde quiera que estuviéramos, pero sometemos todas esas cosas al orden divino, sometemos esas cosas a la sabiduría de Dios y a los principios que Él ha establecido, y empezamos a actuar con el carácter que el Señor quiere que actuemos. Una persona sabia es alguien que sabe manejar los conflictos, que sabe arreglar cualquier situación. Mira, en los problemas interpersonales, nosotros podemos agraviar el conflicto o podemos tener la llave para abrir el corazón de la persona
y poder arreglar la situación que puede haber entre la gente. Aun y cuando sean cosas irreconciliables. Cuando hay divorcios, hay veces que dicen, no, pues que se divorciaron por diferencias irreconciliables. ¿Será que todo es irreconciliable? ¿O será que se está actuando con falta de sabiduría de parte de las dos personas que están involucradas en ese matrimonio? Siempre va a haber una llave que abra el corazón de la gente, y la amabilidad y la manera en la cual nosotros actuamos es esa llave que va a abrir esas puertas. ¿Sabías tú que cuando envían embajadores a los países externos, por lo regular mandan a gente que es muy diplomática? No solamente por el nombre que se le da o a la posición que tienen, porque son diplomáticos, sino por la manera en la cual ellos actúan y arreglan las dificultades. Imagínate que mandes a una persona bien conflictiva y bien aguerrida a un país donde tienes cierto conflicto. Pues ¿qué va a haber? Va a venirse una guerra sobre los dos países. Pero ¿a quién mandas? Mandas a gente que sabe controlarse, a gente que tiene dominio propio, a gente que es sabia para poder arreglar el conflicto. Y déjame decirte que hay personas que están en la historia como gente que salvó millones de vidas a causa de su forma de tratar el conflicto que había entre dos países. Así que tú y yo somos también diplomáticos, somos embajadores del reino de los cielos para arreglar los conflictos que están alrededor de nosotros. No para hacerlos, no para agrandarlos, sino para actuar con sabiduría y poder tomar las decisiones correctas. Muy bien, entonces la sabiduría es pura, la sabiduría también es pacífica, es amable, y luego vemos que es benigna. Entonces, la número 4 es dispuesto a ceder ante los demás. Y así se manifiesta la benignidad. Hay algunos que son muy sabios terrenalmente que dicen, ¿cómo ceder ante los demás es sabio? Al contrario, eso es lo opuesto a la sabiduría. Pero no son así las cosas. El libro de Filipenses, en el capítulo número 2, en el versículo 3, nos habla de la manera en la cual el Señor hizo las cosas y cómo las tenemos que hacer nosotros. Aquí está hablando el apóstol Pablo diciendo, nada hagas por pleito, por contienda, o por vanagloria, para gloriarte de ti mismo, para echarte porras o para sentirte que eres mejor que los demás. Pero dice esto: haz todas las cosas con humildad. ¿Cómo es la humildad? ¿Cómo se manifiesta la humildad? Ahí dice lo que sigue después de la coma. Dice, estimando cada uno, estimando cada uno de nosotros a los demás como superiores a nosotros mismos. Pregunta: ¿la gente es superior a nosotros mismos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues, ¿cuántos hijos del rey hay aquí? ¿Cuántos tienen un valor grande? Bueno, ¿tú crees que Jesús era hijo del rey? ¿Y cómo nos vio a nosotros? Como superiores a él mismo. ¿Sí? ¿Sí es así o no? Porque así lo dice algunos versos más adelante. Vamos a continuar leyendo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los demás, por los otros. Y luego concluye el verso 5: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese mismo sentir de poner a la gente en primer lugar antes que a nosotros es el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es la manera en la cual el Señor actuó en cada una de nuestras vidas. Es la manera en la cual el Señor nos levantó. ¿Por qué? Porque Él fue humilde. Él dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde. Y para caminar en humildad debemos de estimar a la gente como mayores que nosotros, no porque lo sean,
No porque tú tengas una baja autoestima, tampoco es así. Es reconocer lo que Dios nos ha dado, reconocer el linaje que tenemos, que es un linaje divino, pero también reconocer a los demás para que podamos actuar sabiamente en todo lo que hacemos como superior, como si fuéramos, haz de cuenta que es un haz de cuenta, ¿verdad? Donde tú pones a la gente en un lugar más alto que tú para poderles ayudar, para poderles servir, para poder levantarles. Tenemos un extraño sentido de pertenencia, de egoísmo, de codicia, que nace desde que somos unos niños. ¿Qué pasaría si todos nosotros pensáramos más por el bien de los otros que por el nuestro? Nuestra sociedad, déjame decirte que sería otra. Muchos piensan que se quedarían sin nada, que quedarían como personas que se dejan de los demás y que abusan de ellos. La clave es saber el valor que hay en nosotros, que somos valiosos porque Jesús murió por cada una de nuestras vidas, por nosotros, para que nosotros pudiéramos entender el valor que tenemos y el que le damos también a los demás. En Jesús hubo ese sentir. Él dio todo por nosotros y le fue entregado más. Se le dio nombre que fue dado más que otro nombre que se le haya dado a los hombres. Nombre sobre todo nombre se le entregó a Jesús, y el reino, el poder y todas las demás cosas, todo para gloria y honra de su nombre. Así que tenemos que caminar en humildad y ser benignos también con aquellos que están alrededor nuestro. Lo quinto es que tenemos que también tener misericordia. Bueno, o tenemos que actuar con compasión. La sabiduría está llena de compasión, ¿ok? Si tú y yo queremos ser sabios, tenemos que ser compasivos. Compasivos, tener compasión no es lo mismo a sentir lástima, ¿ok? No es lo mismo que yo sienta lástima por alguien a que yo le tenga compasión. Sentir lástima es, mira, pobrecito, ay, híjole, ojalá y no le fuera tan mal a esta persona. Eso es sentir lástima y decirle adiós y seguir mi camino y olvidarme. Sentir compasión es llegar a tomar una acción después de el sentir que tengo por alguien que está pasando necesidad. Fíjate en el libro de Mateo, en el capítulo 14, en el verso número 14, dice la escritura: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo ¿qué? Tuvo compasión de ellos. ¿Y qué les dijo? Ay, pobrecitos, mira, todos los que están aquí enfermos. Ay, pues que Dios les ayude. Ahí nos vemos, voy hacia Betania, voy hacia Capernaum, o no sé, algún otro lugar. ¿Qué hizo? Sintió compasión de ellos y ¿qué? Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. O sea, la compasión lleva a la acción. La compasión es una característica de Dios. Es ver con sus ojos a la gente, porque el Señor tiene compasión de la gente. La tuvo de ti, la tuvo de mí, y también la tiene por los que están alrededor nuestro. Si tú eres una persona sabia, tomarás decisiones para poder servir a los demás, para ministrar a otras personas, para poder transformar sus vidas y sus corazones. Una persona sabia siente mayor compasión por la demás gente que aún por su propia vida. Es más, déjame decirte algo: si tú tienes compasión por ti mismo, eso es no ser sabio. La autocompasión nos mete en problemas muy serios. La autocompasión nos lleva a la depresión. Ay, pobre de mí. Ay, no tengo lo que quisiera tener. Ay, se fue la que yo quería con otro. Ay, y ahí empieza la gente a pensar, autocompadecerse con todas las cosas que están viviendo. Ay, ¿por qué no me fue como a la otra persona? Ay, ¿por qué Dios no me habla como le habla al otro hermanito? Ay, ¿por qué me tuve que divorciar? Porque empezamos a autocompadecernos. Esto es ver las necesidades que hay en nosotros, y no son así. Cuando viene la autocompasión,
déjame decirte del canal de donde viene. Viene del mismo infierno. Te lo voy a expresar de esta manera. Y en el libro de Mateo, en el capítulo número 16, verso número 22, dice la palabra: entonces Pedro, tomándolo aparte a Jesús, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Jesús estaba hablando que iba a ir a la cruz del Calvario y que iba a morir y que iba a resucitar, pero Pedro se enfocó en la muerte de Jesús y le dijo: ten ¿qué? Compasión de ti. ¿Y qué le dijo Jesús? Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Así que cuando vengan pensamientos de autocompasión, o cuando haya personas que se acerquen contigo a sobarte el hombro y a decirte: pobrecito, mira lo que te están haciendo, tú tan bueno, mira lo que está viniendo en contra tuya, es por esas personas tan malas, por tu pareja tan mala, ¿verdad? ¿Qué es lo que está viniendo? Está hablando el mismo Satanás en contra de tu vida. ¿Qué es lo que el Señor nos llama cuando la sabiduría refleja la compasión? Nos llama a ver las necesidades de los demás. Nos llama a compadecernos de lo que están viviendo los demás. Aún y que tú puedas estar pasando por situaciones peores que las demás personas, pero tú te enfocas en ellos. ¿Y sabes quién se va a enfocar de ti? El Señor. El Señor va a obrar, porque de la misma manera en que Dios te está enviando para traer una restauración en la vida de otras personas que están pasando dificultades, Dios va a usar los medios para poder arreglar tu necesidad y la situación que tú estás enfrentando. Pero tenemos que actuar con sabiduría. Tenemos que ser entendidos en lo que Dios nos llama. La sexta cosa es, ¿qué era? Bueno, muy bien, ahí es amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos. Vamos un poquito más rapidito. Ahí en el libro de Efesios capítulo 2, verso 10, dice la palabra: porque somos hechura suya. ¿Hechura de quién? De Dios. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas acciones, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Una persona sabia va a tener buenos frutos porque va a actuar de la manera correcta, va a dirigirse a poner por obra los pensamientos de Dios y no los suyos, porque sabe que los pensamientos de Dios son mejores que los de él o los de ella. Ya Dios ha trazado el camino y su plan para con cada uno de nosotros, pero dice la palabra que no nos desviemos del camino. Ya Dios ha trazado buenas obras de antemano para caminar en ellas. Ya Dios ha puesto cosas para que tú con sabiduría puedas guiarte en cada una de ellas. Tú tienes que vivir conforme a los deseos de Dios y no conforme a tus deseos, recibiendo de esa manera las consecuencias debidas al extravío que podemos nosotros tener. Cuando somos sabios, abundamos en buenas obras. Es imposible que una persona guiada por el Espíritu Santo no dé fruto en su vida. Es imposible que una persona llena de la presencia de Dios, que actúa con sabiduría, que actúa con diligencia, no pueda ver un fruto grande y abundante de parte de Dios en su vida por las decisiones que está tomando día con día. Es algo que nace en nuestro interior y que se manifiesta en el interior, el poder buscar al Señor, el poder ver ese fruto abundante a causa de poder tener buenas acciones y no buenas obras que a ti se te ocurran o las que te gusten hacer, las buenas obras que Dios ha preparado para nosotros. Son muy diferentes nuestras buenas obras a las buenas obras de Dios. Así que mi recomendación es que puedas tomarte de la mano de Dios en todo tiempo y en todo momento. La séptima cosa es poder, dice aquí, se me pierde cada vez este pasaje. Muy bien, es actuar con sabiduría, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre.
No podemos vivir con incertidumbre. Tener una incertidumbre es no saber realmente la dirección que debemos de tomar o el camino que tenemos que tomar. Decía Capulina: lo haré, no lo haré, a lo mejor, quién sabe, ¿verdad? Y muchas veces andamos ahí en la misma situación. Estamos indecisos en lo que hacemos. O servimos al Señor o no lo seguimos, o nos apegamos a la vida cristiana o no nos apegamos, o damos un poquito acá y otro poquito acá, y realmente no tomamos las decisiones correctas. No somos sabios actuando de esa manera. La firmeza en las convicciones de una persona es algo característico de una persona sabia, de una persona que actúa de manera correcta, que actúa bajo convicciones. Nuestras convicciones no están basadas en pensamientos o en ideas. Nuestras convicciones están fundamentadas en los principios que Dios ha elegido para cada uno de nosotros. La sabiduría de Dios trae certidumbre al que ha creído en Él. La sabiduría de Dios nos guía por la dirección correcta, aun y que las cosas estén feas, aun y que el camino que vayamos pues sea angosto y no tengamos el espacio correcto por el cual quisiéramos recorrer. Déjame decirte que ese camino es el que lleva hacia la vida eterna, y son pocos los que cruzan por él. Así que tú y yo tenemos que saber que el camino para el reino del Señor no es un camino fácil, pero si decidimos, si tomamos la decisión con convicciones fuertes de caminar en ese camino, tu vida va a alcanzar la meta tarde que temprano. Dios va a estar contigo y va a glorificarse en tu vida. Así que la sabiduría de Dios trae certidumbre a los que han creído en Él. Nos enseña a través de su palabra y vivimos lo que aprendemos, y nos va bien en todas las cosas. Las decisiones en nuestras vidas tienen que estar firmes y tenemos que caminar confiados en cada una de las cosas que tú y yo podamos hacer. Amén. Eso es parte de la sabiduría, tener la seguridad del camino que hemos tomado. Y si tú has decidido tomar el camino del Señor, no te alejes ni un solo momento. Afírmate en Él y cumple el llamado de Dios. Y por último, dice aquí que la sabiduría del Señor también no tiene hipocresía. O sea que la sabiduría siempre es sincera. La sabiduría de Dios es sincera. Vamos allá al libro de Proverbios, en el capítulo número 11, en el verso número 3. Dice la Escritura: la integridad de los rectos los encaminará. Pero ¿qué dice después? Pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Hay algunos cristianos que no actúan con sabiduría, que creen que se van a salir con la suya. Aquí es donde podemos ver que la sabiduría no tiene una implicación de hipocresía en ella. Una persona que actúa con hipocresía tiene que saber que se va a meter en problemas tarde que temprano. Si tratamos de dar una imagen de lo que no somos, tarde que temprano vamos a caer, y entre más vayamos creciendo en el camino del Señor, de más alto va a ser la caída si no nos afirmamos y somos íntegros. ¿Qué significa la integridad? Estar completos en cada una de las partes, ¿verdad? Que nosotros podemos ser para Cristo. Y una persona íntegra es una persona que ama a Dios, pero que hace también lo que Dios le demanda. No es alguien que cree amar a Dios, porque muchos creen amar a Dios, pero no hacen lo que Él les pide. Y desgraciadamente caen en problemas muy graves. La palabra dice que el que anda en integridad anda confiado, mas el que pervierte su camino, o sea, el que no anda con integridad, o sea, el que no toma decisiones sabias, será quebrantado. Y qué importante es que tú y yo podamos tomar siempre las decisiones correctas. La integridad es ser sinceros, no hipócritas en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de ser. Tal vez podamos fallar en alguna ocasión, tal vez podamos cometer errores, pero corregimos, damos la vuelta a ese error y seguimos caminando en la dirección correcta. La verdad está relacionada a la integridad. Una persona que actúa sabiamente es una persona que habla la verdad, pero también la practica. Instruye a los demás con sus palabras, pero también con su testimonio de vida. No es alguien que no se equivoca, pero es alguien que camina hacia la perfección.
Sus decisiones nacen de una vida que agrada a Dios. El principio de la sabiduría es el temor al Señor, y el de la inteligencia, el apartarse del mal. Concluimos con esto. Ahí en el libro de Mateo, solamente les voy a dar este último verso. Mateo 11, versículo 19. Dice aquí la escritura: la sabiduría es justificada por sus hijos. Te lo voy a decir en la Nueva Traducción Viviente, que es un poquito más clara. Si la podemos poner, por favor. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de los resultados. Cuando tú actúas con sabiduría, muchas veces las decisiones no van a ser tan fáciles. Es más, muchas veces las decisiones que tomes van a ser más fáciles las que no sean sabias, las que no vayan conforme a la pureza, las que no vayan conforme a la amabilidad, las que vayan más relacionados a nuestras emociones o sentimientos, y nos vamos a meter en problemas. Pero cuando actuamos con sabiduría, los resultados que vamos a tener van a ser de gran bendición para ti y para mí. Por eso yo te animo a que puedas agarrarte de la mano del Señor, no te sueltes ni un solo momento. Puedas conocer su palabra, afirmarte en ella, ver lo que Dios ha establecido en ella, cuáles son los principios que Dios ha puesto. Hay innumerables ocasiones en las escrituras que hablan palabras de sabiduría para que tú y yo las apropiemos para cada uno de nosotros y podamos ser de testimonio para los que están alrededor nuestro y ser de impacto a esta generación que está actuando con tanta falta de sabiduría, guiados en sus propios pensamientos, guiados en sus propios deseos, y que van hacia un camino de perdición. Yo creo que es tiempo en que pongamos nuestra vida delante del Señor. Mira, el libro de Proverbios habla de la sabiduría, pero es una revelación de Jesucristo, porque Jesús es sabiduría para cada uno de nosotros. Él era la palabra, Él era el logo. La palabra escrita que tenemos nosotros es Jesús mismo revelándose a través de ella. Él es la sabiduría en la cual nosotros podemos caminar y andar. Él pagó el precio en la cruz del Calvario para que tú y yo pudiéramos tener vida, para que tú y yo pudiéramos ser transformados, para que tú y yo pudiéramos ser renovados de tal manera que pudiéramos alcanzar las cosas grandes y gloriosas que Dios tenía preparadas para nosotros. Él estableció el camino, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y si nosotros seguimos por ese camino, si tomamos la dirección que Dios nos llama a tomar, Dios va a hacer grandes cosas en la vida de cada uno de nosotros. Así que yo te invito a ponerte de pie en esta mañana. Y si hay alguien que no haya entregado todavía su vida al Señor, que no haya tomado esta, que es la decisión más sabia que podemos tomar tú y yo, podamos hacerlo en esta hora y podamos decirle al Señor esas palabras que van a abrir las puertas de nuestro corazón a Él, para que Él pueda entrar, pueda tocarnos y transformar nuestras vidas. Cierra ahí tus ojos, y si tú nunca has hecho esta oración, ahí con toda convicción de fe en tu vida, repite después conmigo y dile al Señor: Señor Jesucristo, hoy abro las puertas de mi corazón a ti. Hoy te invito a entrar en mi vida. Habla a través de mí, Señor. Lléname de ti. Entra en mi corazón. Yo creo que tú moriste y creo que tú te levantaste de los muertos al tercer día para darme vida y salvación. Hoy me pongo en tus manos. Lléname con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Yo quiero orar por ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Toca la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, en esta hora. Aquellos que te han conocido por primera vez, que han invitado, Señor, te han invitado a su corazón y a su vida. Yo oro por ellos, Padre, para que sean tocados y sean transformados por medio tuyo. Yo oro, Señor, para que tu propósito se pueda cumplir en cada uno de ellos, para que tú te puedas revelar sobre sus vidas, Señor, y puedas impactarles y puedas llevarles a caminar en esa dirección que tú tienes preparadas para todos aquellos, Señor, que te buscan, Señor, y que te encuentran, Padre. Guíanos, Señor, a dar ese fruto en base a esa sabiduría que tú has puesto en cada uno de nosotros a través de tu palabra. Y si estamos faltos, Señor,
la pedimos también de parte tuya, para que tú nos guíes a actuar y a movernos en base a la dirección que tú tienes para nosotros. Te exaltamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma. Mi ser descansa en ti, Señor. Descansa en ti. Yo puedo ser feliz. Puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, Señor. En ti confía mi corazón. En ti. En ti reposa mi alma. Y mi ser, Señor, Mi ser descansa en ti. descansa en ti. Yo puedo ser feliz, Puedo ser feliz. porque sé que estás sobrando, Señor, en cada uno de nosotros. Sé que estás sobrando. Tu perfecta voluntad, Señor. Tu perfecta voluntad. En mi vida está sobrando. En mi vida está sobrando. Tu perfecta voluntad. Tu perfecta voluntad. Dile ahí en tu corazón al Señor, en ti confía mi corazón. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma. En ti reposa mi alma. Mi ser descansa en ti. Mi ser descansa en ti. Yo puedo ser feliz. Puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, Señor. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma. En ti reposa mi alma. Mi ser descansa en ti, Señor. Descansa en ti. Yo puedo ser feliz, Puedo ser feliz. porque sé que está sobrando, Señor. Porque sé que estás sobrando. Tu perfecta voluntad. Tu perfecta voluntad. En mi vida está sobrando. En mi vida estás sobrando. Tu perfecta voluntad. Tu perfecta voluntad. Porque sé que está sobrando. Dile ahí al Señor. Porque sé que estás sobrando. Tu perfecta voluntad. Tu perfecta voluntad. En mi vida está sobrando, Señor. En mi vida estás sobrando. Tu perfecta voluntad. Tu perfecta voluntad. Oh Señor, tú estás trabajando aquí en cada vida, Señor. En cada corazón en este lugar. Tú conoces, Señor, hasta lo más profundo, Señor, de nuestro ser. Y hoy venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo que nos falta tanto, Señor, para ser como tú. Reconociendo, Señor, que nuestras capacidades están bastante limitadas, Señor, para poder alcanzar todas las cosas que tú tienes para nosotros. Hoy nos humillamos delante de ti, Señor. Tomamos una decisión sabia de reconocer, Señor, nuestra incapacidad, de reconocer que nos falta tanto, Señor, para ser como tú, de reconocer que necesitamos, Señor, afirmarnos en cada una de las cosas a las cuales tú nos estás llamando. Y hoy venimos delante de ti, Señor, delante de tu presencia. Ven y tócanos, Señor. Ven y llénanos con tu gracia. Ven y llénanos con tu gloria, oh Dios eterno. Derrama de tu poder, Señor. Derrama de tu sabiduría en cada uno de nosotros para poder alcanzar todas las cosas, Señor, que tú tienes preparadas para tu pueblo, Señor. Yo sé que está sobrando, Señor. Glorifícate en cada uno de nosotros, Señor.
Levántate con poder, porque sé que estás obrando, Señor. Oh, sí, Jesús. Porque sé que estás obrando. Tu perfecta voluntad. Tu perfecta voluntad. En mi vida, Señor, estás obrando. En mi vida estás obrando. Tu perfecta voluntad. Tu perfecta voluntad. Porque sé que estás obrando. Porque sé que estás obrando. Tu perfecta voluntad. Tu perfecta voluntad. En mi vida, Señor. En mi vida estás obrando. Tu perfecta Tu perfecta voluntad, oh Jesús. Glorifícate, Señor. Y levántate en cada una de nuestras vidas, oh Rey. Cumple tu propósito, Señor, en cada uno de nosotros. Aleluya, Señor. Amén, amén, mis hermanos. Qué bueno que podamos saber que Dios está obrando en cada uno de nosotros y que está trabajando en nuestras vidas, nos está perfeccionando y renovando día tras día. No te alejes de esas convicciones en ningún momento y que podamos tomar la dirección correcta en base a la sabiduría divina. Amén. Vamos a despedirnos en esta tarde y vamos a glorificar, salir gozosos de este lugar, alegrándonos en el Señor. Amén. y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Vestido en majestad, Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para Él. aleluya. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Aleluya. Dios. Vestido en majestad.
exaltamos, Padre, te adoramos, Señor. Digno de toda gloria y honra eres tú, Señor. Amén, Padre. Amén. Que Dios te bendiga grandemente, mi hermano, y que podamos tener una semana gloriosa en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga.